Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Qué bueno que pudieron llegar hasta aquí en esta noche. Qué bueno que pudimos llegar hasta aquí en esta noche. En esta noche vamos a estar considerando el libro de Zacarías. Bendito sea. Es que Zacarías es con Z y la Z es la última letra del abecedario y Malaquías es... Muy bien. Y no es Malaquías, es Malaquías. ¿Qué significa Malaquías? Muy bien. Significa mensajero de Jehová o mensajero. Así que la hermana Rosana está haciendo su asignación. Pues vamos a estar considerando ese libro. Dice, hay Malaquías del 1 al 3, pero el capítulo 4 son 6 versículos. Así que al final, esos van a ser los únicos 6 versículos que vamos a leer textualmente. Estamos rompiendo con los parámetros para que no se acomoden demasiado, se acostumbren demasiado. Por lo general los estudios los damos y leemos todo el pasaje aquí en el templo. Hoy no vamos a hacer eso. Hoy voy a partir de la premisa de que todos leímos los pasajes que eran asignación, pero aunque usted no los haya leído o no haya tenido la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? No es para hacerle a quedar a usted en evidencia, hacerle quedar mal, porque eso no está bien, ¿verdad? Que un maestro pretenda que sus estudiantes se sientan mal. Vamos a ir, ¿verdad? Vamos a resumirlo, cada una de las porciones, y vamos a estar haciendo énfasis en las partes centrales, porque hay mucho énfasis que pudiéramos darle. Por ejemplo, sabemos que aquí el título es Malaquías, el profeta purificador. Una de las preguntas que muchas veces a mí me gusta formular cuando nosotros estudiamos cualquier obra literaria, ¿verdad? En mi trabajo secular, comenzamos por el título. ¿Qué ustedes piensan de ese título si usted no hubiese leído la obra literaria y solamente supiera el título? ¿Qué a usted le parece? Pues este título que vemos nosotros ahí, obviamente el título del libro es Malaquías, pero el texto original no tendría un título como tal. Se presume. Como Malaquías era el profeta durante ese tiempo, durante el quinto siglo antes de Cristo, y era quien estaba llevando el mensaje. Él era el mensajero que le hablaba al pueblo de Judá. Pues un nombre apropiado es Malaquías. Pero Malaquías también fue contemporáneo con otros profetas. Dígame al menos un profeta con el cual Malaquías fue contemporáneo. Ellos, con Nehemías y Esdras, ¿verdad? Estos tienen que ver con el tiempo que estaba el pueblo de Dios en el exilio babilónico. En el exilio babilónico, ¿dónde se encontraban? Dice Ámbar que en Babilonia. Muy bien. Pues en el exilio babilónico estaban ellos exiliados en Babilonia. Pues regresaron a Jerusalén, regresaron a Judá y habían terminado ya de construir el templo. Habían reconstruido y llevaban varias décadas de la reconstrucción, pero la situación que permeaba entre el pueblo era una de dejadez, de caminando de espaldas a Dios, ¿verdad? Era una espiritualidad nominal. Cualquier parecido con el presente pues no es pura casualidad. De hecho, lamentablemente toda la historia de la humanidad ha sido así. Conocemos a Dios, pero de momento como que Dios es otra buena costumbre, ser religioso. Entonces, en ese sentido, los que se llaman cristianos, y en aquel tiempo los que eran judíos, pues no era nada muy diferente a personas de otras religiones. De hecho, habría personas de otras religiones que tal vez daban mejor testimonio que ellos mismos. Hoy día hay personas quienes van itinerando, ¿verdad?, en distintos lugares, llevando una palabra que nosotros conocemos, cuando la comparamos con lo que es la Biblia, entendemos que no es correcta. Pero uno ve esas personas y son personas de una moralidad inquebrantable, personas muy juiciosas, o sea, personas dadas y con un testimonio
genuino de amor al prójimo, pero no llevan el mensaje correcto, ¿verdad? Pequeño detalle. Pues a través de la historia eso ha sido así. Pues cuando miramos este título, el cual fue ideado por los editores del material didáctico que nosotros tenemos para estos estudios, ¿qué nos viene a la mente cuando decimos el profeta purificador? Ya que usted ha estudiado Malaquía, ¿por qué purificador? Ámbar. Bueno, a mí lo que me viene a la mente es que había algo para purificar. Muy bien. ¿Qué había para purificar? La hermana Rosana quiere decir. Pues era algo que estaba sucio, había que limpiar, era el corazón de las personas. Amén. Amén. Y vemos ese penúltimo capítulo. Aquí hay una serie de confrontaciones que hace Dios a su pueblo y el pueblo le riposta, encaran a Dios. Mira qué desfachatez. Ellos cuestionan, pero ¿por qué? ¿Verdad? Le cuestionan a Dios mismo la razón por la cual Él le está confrontando. Pero hay un momento, ¿verdad? En el cierre de este libro es uno de esperanza. No obstante, viene una advertencia de alguien que habría de venir, ¿verdad? De aquel que Dios habría de enviar. Entonces dice que les habría de limpiar, ¿verdad? Como un jabón, que les habría de purificar. Y en ese sentido, pues de ahí presumo yo que los editores de esta porción toman el título, el profeta purificador, ¿verdad? Para ir consono con los demás títulos, el profeta esto, el profeta aquello, el profeta, pues había que darle a Malaquías también un sobrenombre, ¿verdad? Un apodo. Por lo menos no era el profeta llorón. Vamos a estar considerando este último estudio en esta serie, ¿verdad? En este volumen, los profetas. Estamos en la serie de estudios unidos con los héroes. Bendito sea el Señor. Y este es el énfasis. No se me quedó algo ahí, decía. Realmente la lectura focal era el capítulo 1, de los versículos 1 al 14. Pero como lo que tiene son 14 versículos, yo decidí escribir solamente uno. El 2, pues obviamente no es del 10 al 17, porque empieza desde el 1. Pues del 10 al 17 es el punto focal, y el capítulo 3. Pero vamos a ver unos asuntos centrales ahí. Pero vamos a ir primero a estas preguntas que al hermano Héctor le gustan mucho y hemos tratado de traducirlas al español puertorriqueño. ¿Qué le diría a una persona que cuestiona el amor de Dios? Algo que se pudiera decir aquí en la iglesia, ¿verdad? Ámbar Coral. Pues pensando en un ejemplo, ¿verdad? Usualmente las personas cuestionan el amor de Dios, las cosas que pasan en el mundo y no les gusta. Como que porque hay tanta gente muriendo, porque pasan estos desastres atmosféricos. Y pues mi contestación siempre ha sido que es por el pecado. O sea, el Señor nos ama, porque si no, todo estaría peor. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere contribuir a contestar esa pregunta? Úrsula. A ver. Pues yo le diría que abra sus ojos y mire todas las cosas que hay en el mundo, que Dios nos las da gratuitamente para que disfrutemos, el sol, las flores, todos los productos para la alimentación, todas esas cosas. Pues ahí se ve el amor de Dios que nos quiere sustentar en todo, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Alguien más? Pues aunque ellos no crean, ¿verdad?, en Jesucristo, en que murió por nosotros, pero ahí es que Dios mostró el amor para con nosotros, entregar a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Amén. ¿Sabe que la palabra hace tanto en nuestras vidas? Yo pensando, creo que el pastor estaba hablando sobre esto el domingo, sobre aquel hombre que nació ciego y fue confrontado por los fariseos. Porque esto es un asunto, ¿verdad? Que no solamente desde esta perspectiva es algo que a mí me molesta, bueno, me molesta no. Llego a la conclusión que muchas veces cuando uno se molesta respecto a las preguntas y a las contradicciones del mundo, es más el ego que está interviniendo, ¿verdad?
Porque uno se siente ofendido, indignado, porque cuestionan lo que tú crees. Y la realidad es que no somos nosotros, no se trata de nosotros, se trata de nuestro Señor. Y una de las cosas que pienso yo que sería apropiado, y lo que ustedes han dicho está muy acertado, pero una manera también de abordar o considerar esta situación es como aquel ciego cuyos ojos fueron abiertos por el Señor, que cuando se le cuestionó, él dijo, ¿quién fue? Yo no lo sé, y si es esto o aquello, tampoco lo sé. Lo que yo sí sé es que abrió mis ojos. Pues una de las cosas que nosotros sí podemos hablar es nuestra experiencia. Yo no sé cómo tú puedes ver el amor de Dios, pero yo sí te puedo decir cómo lo he visto yo. Yo he visto el amor de Dios en mi vida de esta manera, esta manera, esta manera. Es la manera más sencilla que uno puede demostrarle a los demás quién es Dios, ¿verdad? Porque tú puedes mostrarle quién es Dios para ti. No, ¿verdad? Pretender que ellos vean lo mismo, pero con tu testimonio puedes demostrarle lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede hacer en su vida también. ¿Cómo puedes desafiar a alguien que sirve a Dios, pero no da lo mejor de sí? Había una profesora en la universidad que decía, yo le he dicho a David, mi hijo, que él es un tacaño. Y yo me echaba a reír porque sabe por dónde venía. Y decía, ¿y por qué? Esta es la profesora de Isabela. Decía, porque no está dando más de lo que está dando. Él puede dar más y no lo da. Y así a veces somos nosotros, ¿verdad? A veces tenemos el potencial y ponemos 15 excusas para no hacer. Así que, ¿cómo puedes desafiar a alguien que sirve a Dios pero no da lo mejor de sí? A ver, Ámbar Coral. Mencionándole, Y el pastor va a ir después. mencionándole las bendiciones que vienen con eso. Amén, amén. Pastor, ¿qué podemos hacer? Hay una buena comparación que hacerle, porque la gente se esfuerza para un montón de cosas seculares, inclusive hay muchos creyentes que de momento dicen, pues yo no falto al trabajo nunca, yo jamás, Dios me libre de llegar tarde al trabajo, Dios me libre que los hijos míos lleguen tarde a la escuela, que fallen en asignaciones, proyectos, cuántas cosas hay, ¿verdad? Pero hay que ver qué son las prioridades. Hay personas que a veces no ponen las prioridades donde tienen que estar y toman de excusa de que pues hay tantas cosas, tantas complicaciones en la vida, cuando en realidad no las hay, porque Dios es el que permite esas cosas en tu vida. Ciertamente no las permite para que se sean obstáculos, Él las permite para que tú puedas priorizar sobre ellas, darle la gloria a Él en todas las cosas. Amén, amén. A Chiqui. Pues gloria a Dios. Predique, pastor. Así que vemos estas dos preguntas y me parece que esto es una buena base para nosotros poder ir ya haciendo embocadura, como decimos en el campo, respecto al tema. ¿Qué mensaje le darías a la persona que opina que no se gana nada con servir a Dios? Y Ámbar Coral, pues yo creo que en su contestación de la pregunta anterior ya proveyó una base. Creo que Rosana quería decir algo. Bueno, la palabra dice que trabajar para el Señor no es en vano. Amén, así mismo es. Y nuevamente podemos hablarle de nuestra vida. Siempre pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros y nosotros dar ese testimonio a los demás. Gloria a Dios. Vamos allá. Esas tres preguntas obviamente se refieren a una persona que no cree en Dios. No. No. Sí, pero hermano, entonces tendría yo que convencerlo ok, de que Dios existe. ok. ¿Cómo? No sé. Pero eso es lo que hay. Uh-huh. Sí, yo no estoy completamente de acuerdo, pero entiendo su punto. Entiendo su punto, ¿verdad? Porque ejemplos hay de sobra de personas quienes conocen al Señor y su vida habla sobre conocer al Señor, pero usted sabe que pudieran dar más y no dan más. Pero me parece que es más una exhortación para nosotros en lo individual,
¿verdad? A nosotros pretender hacer más cada vez por el Señor. Lorian. No sé cómo va a sonar esto, pero podríamos añadirle que con la boca es un mamey, Eres de mame. ¿verdad? Que con la boca cualquiera dice cristiano, cualquiera dice yo hago esto, hago aquello y me conozco la palabra, pero el momento de la realidad, en el testimonio, en la forma de actuar, cuando vienen las pruebas, ahí se demuestra verdaderamente si es cristianismo o religión. Sí. Ujú. Porque, por ejemplo, ahí, pues yo le diría que viva lo que predica la persona, ¿verdad? Es cierto. Y yo creo, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo, nuevamente, no es por ser antagonista, pero como me toca servir de moderador, pues tengo que establecer una pauta, ¿verdad? Ser justo, ¿verdad? Me toca hacer la vez de juez también a la vez. Tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando juzgamos a los demás, también nos estamos juzgando nosotros mismos. Entonces nosotros sabemos que nosotros en ocasiones fallamos. Entonces, si fallamos quiere decir que no somos de Dios. Pues, somos falibles, ¿verdad? Somos seres humanos. Y de la misma manera que nosotros pecamos, pues podemos pecar de dejadez. Los hermanos quienes no vienen a la iglesia cada cierto tiempo, eso no quiere decir que dejan de ser hermanos. Eso no quiere decir que no creen en Dios, ¿verdad? Entonces podemos llegar al extremo, ¿verdad? Y a veces decimos, podemos en algún momento, la humanidad, el pastor es un ser humano. Y de momento está predicando, y a veces yo estoy ahí sentado y yo lo veo y digo, de momento como que se le nota un poquito de coraje, ¿verdad? Entonces, pero es un ser humano. A veces uno está hablando y la indignación, uno la tiene a flor de piel porque uno está viviendo lo que está diciendo, y puede que en ese momento haya parecido como que se dijo, no es que estoy jugando el pastor, ¿verdad? Porque lo digo por mí también. Quien nos ve y no nos conoce puede decir, está hablando falto de amor, ¿verdad? Entonces puede de momento parecer arrogante, de lo cual se nos ha acusado, ¿verdad? O de soberbio o lo que fuera. Y no es eso, es que somos seres humanos. Pues entonces, esa es la única cuestión. Yo entiendo lo que dice el hermano Héctor, ¿verdad? Que uno presumiría que lo ideal sería que si alguien es creyente, uno pueda hacer todas esas cosas al 100%. Pero el ideal es lo que uno tiene en el mundo de las ideas. Ámbar, ¿tú querías decir algo? Sí, solamente quería añadir que la palabra del Señor dice que la fe sin obra es vana. Amén, amén. Pero todo esto, como decíamos ahorita, para ir haciendo embocadura, para ir meditando, ir estableciendo la base para lo que vamos a considerar, que era la situación que permeaba en ese pueblo para el año 400 tantos antes de Cristo, hermana Lorian. Que por lo menos esas estaban fáciles de contestar, porque algunas de las veces pasadas eran como que no se entendían bien, Sí, ¿verdad? La forma en que se traduce. pero las hemos ido tratando de traducir al español puertorriqueño. Aquí tenemos más o menos sé que estas primeras porciones siempre son un poco repetitivas porque vamos a evaluar un vídeo de unos 11 minutos que habla sobre este trasfondo, el cual vamos a considerar. Pues aquí tenemos un poquito de información que va a soslapar con algo que va a decir este varón que vamos a ver en el vídeo dentro de un momento. 100 años luego de haber regresado del exilio babilónico, que fue ¿dónde? Muchas personas, muchos de aquellos quienes eran parte de ese pueblo escogido, ya estaban andando como cualquier hijo de vecino, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Como cualquier persona que no conoce a Dios. A pesar de que eran identificados como el pueblo de Dios, estaban dudando. ¿Qué puede llevar a una persona a dudar? Sí. A veces hay sequía de pruebas, pero a veces empieza a llover y no escampa. Y puede ponerse en juego su fe. Y eso es y fíjense, lo que se dice aquí es que empezaron a perder su fe. Eso es algo bien triste, ¿verdad? Tener fe y llegar al punto de ir perdiendo la fe. Hay personas a quienes les sucede eso, hermanos, y entonces hay situaciones bien difíciles, ¿verdad? Porque nosotros hemos vivido distintas situaciones, no vamos a cuestionar lo que hemos vivido cada uno de nosotros en lo particular, pero hay pruebas y hay pruebas.
La palabra nos dice que el Señor no nos permite pasar por pruebas más grandes de las que nosotros podamos soportar. No obstante, hay momentos en los cuales la fe de la persona está ahí al límite. ¿Verdad? En el campo en el que yo trabajo hay algo que unos lingüistas idearon como que el I+1. El I+1 es el conocimiento del individuo respecto a algo en particular, en este caso el idioma, +1. El educador tiene que llevar a ese estudiante para que realmente esto le surta de algún efecto más allá de lo que ya sabe. O sea, tiene que retarle el intelecto. Y así son las pruebas de nuestra vida. Si la prueba está por debajo de nuestra capacidad espiritual, para así llamarlo, pues entonces no estamos creciendo. Ahora, cuando nosotros somos encarados por una prueba difícil, distinto, más grande de lo que hemos vivido anteriormente, estamos ahí al punto de romper, pero Dios no permite que nos rompamos. Y es ahí donde crecemos espiritualmente, crecemos en fe. Sin embargo, hay algunos quienes ven el mal ejemplo, hay algunos que pues, se cansan de ver lo mismo y el mal testimonio, etcétera. Esos son los que sirven de piedra de tropiezo para algunos y empiezan a perder la fe. ¿Alguien estaba levantando la mano? ¿Era Ámbar o Rosana? A veces nosotros subestimamos el impacto de las malas influencias. Pensamos que nos podemos con cualquier persona y que nosotros somos suficientemente firmes en nuestra fe como para que eso no nos afecte. Exacto. Y eventualmente nos damos cuenta que estamos más alejados de lo que pensamos. Sí, eso es así. Hermana Rosana. Pues yo lo que veo también, no sé si me voy a adelantar, pero que en este caso de ellos como que no estaban unidos aprendiendo sobre el Señor y todo eso, porque hasta los sacerdotes estaban dando mal ejemplo. Entonces como que no estaban, como si nosotros ahora no nos congregáramos y pasáramos por pruebas difíciles, no teníamos el apoyo de los hermanos, de escuchar la palabra y todo eso, que es lo que nos sostiene. Amén. Pues ellos no estaban sostenidos. Volviendo a Santiago, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo le daba un testimonio el otro día a las nenas y a Lisa de un estudiante que yo tengo en mi salón de clase. Entonces yo sé que yo soy de Dios por lo que yo siento en mi corazón por las personas. El Espíritu Santo se manifiesta de una manera que yo a veces me quedo tan y tan asombrado. Porque eso no soy yo, ¿verdad? Pues yo soy, ¿qué soy yo? Pero de momento cuando yo siento misericordia que va más allá de lo que yo puedo explicar, amor por una persona que está contrariando a Dios, yo sé que es Dios mismo morando en mí y manifestándose a través de mí. Y eso es un gran privilegio. Y en mi lugar de trabajo me parece que esa es una bendición que yo tengo todos los días. Pues a este estudiante, él mismo se ha expresado que es transgénero. Es un varón. Entonces uno lo ve y uno no pensaría, él es introvertido, muchacho brillante, pero él ha escrito, entonces lo dice delante del grupo, que él es transgénero. O sea, que él es varón, pero se siente fémina. Entonces nosotros hablamos mucho sobre este asunto, sobre la exposición que hay en los medios, etcétera, y a veces podemos hablar de manera despectiva de esto. Sin embargo, yo lo tengo ahí. Y yo llegué el otro día al salón de clase y yo los saludo. Bueno, yo siempre llego temprano y los que están ahí, él es de los primeros que llegan, antes que yo. Está sentado ahí al lado de donde yo me coloco para poder dictar la clase. Entonces yo siempre les bromeo con ellos, fulano, y al principio del semestre yo les decía, fulano, ¿y cómo está tu esposa y los nenes? Y él me miraba así, me decía, yo no tengo esposa. Y yo, ay, bendito, yo no sabía que yo mi bocota, te divorciaste, bendito, perdón, y empiezo a bromear con ellos. El asunto es que los otros días llego y lo saludé y él estaba como triste. Y le digo, what's the matter? ¿Qué te pasa? Y él me dice, yo, ¿no estás de ánimo? Y me dice, no, I'm feeling down. Yo le decía, anímate, que tú eres una persona importante. Bueno, Dios te ama. Entonces yo le hago así, mi porta de identificación que dice, yo amo a Jesús. Yo le decía, que hay alguien que te ama también. Y yo. Y estamos aquí para que te sientas bien. Entonces, ratito, yo noto que él empieza como a sollozar. Y al final de la clase, pues me quedé como un ratito. Le digo, ven acá, fulano, ¿qué te sucede? ¿Qué te sucedió? ¿Estás bien triste? Me dice, no, que usted me hizo sentir muy bien.
Y yo le digo, pero estaba llorando. Me dice, precisamente porque no mucha gente me hace sentir que yo soy importante. Entonces hay cosas, ¿verdad?, que uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el estudio? Pues nuestra fe nos lleva a obrar sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y llega a impactar las vidas de otros al punto de que tal vez ellos también logren ver. Yo no tuve que decirle un versículo bíblico, yo no tuve que presentarle el plan de salvación, pero él sabe que ya yo me he identificado con mi jefe, ¿verdad?, con aquel a quien yo le sirvo. Entonces, si él pudo ver el amor genuino de Dios manifestándose sobre él a través de mí, pues entonces hay esperanza. ¿Verdad? Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Pues eso es lo que vamos, ¿verdad? Hay personas quienes son impactados por el mal testimonio de los demás y eso es lo que estaba pasando a este pueblo, ¿verdad? Vemos nosotros que lo que se dice ahí también es que los mismos sacerdotes estaban enseñando cosas falsas doctrinas. Para ellos ese título sacerdote era eso mismo. Hay gente que le gustan los títulos. Y Tito, el pastor ha hablado sobre esto en otras ocasiones, ¿verdad? Hay personas quienes les gusta este asunto de reverendo. Es un título, ¿verdad? Pero el pastor lo lleva más allá, ¿verdad? Porque lleva lo que significa ese título. Obviamente, personas en muchas iglesias que tienen sus preparaciones y ese es el título que ellos utilizan, reverendo. Y está muy bien. Si ese es el título, pues ese es el título. Y lo que dice el pastor también está muy bien. Él dice, pues no me diga reverendo porque yo no me merezco el título. Ninguno de nosotros merecemos ese título. No obstante, hay quienes están, aunque pudieran aparentar ser genuinos, a veces están simplemente por el título, por la centralidad, ¿verdad?, por el protagonismo. Y aquí había unos que estaban así. Ellos eran personas quienes eran reconocidos, respetados, socialmente hablando, pero no había nada en ellos de lo que Dios quería que ellos reflejaran a los hombres, ¿verdad? Entonces, este asunto del divorcio estaba rampante entre el pueblo y era que los hombres querían casarse con mujeres paganas, mujeres de otras nacionalidades y de otras creencias. Obviamente, y las consecuencias de eso, como estaba diciendo Ámbar, hay consecuencias en nuestras acciones, ¿verdad?, en nuestro pecado. Las consecuencias es el desapego, el desarraigo de las cosas de Dios. Y la gente, como era simplemente un ademán, pues descuidaron los mandatos de Dios y este pueblo, esta clase sacerdotal, dependía completamente de lo que el pueblo pudiera dar. Hoy día hablamos de las ofrendas y los diezmos, pero en ese tiempo era lo que tenemos ahora, pero con mayor énfasis, porque tenía que ser exactamente, de otra manera no había manera de sustentar, de sostener. Hoy día decimos, ¿verdad?, lo que dice Pablo, lo que Dios ponga en tu corazón, pero no tiene que ser el diezmo, si puede ser el 15%, el 20%, pero usted sabe lo que usted quiere aportar y lo que usted puede aportar y la razón por la cual se hace. Pues lo que uno hace y cómo uno contribuye también habla sobre nuestro amor por Dios. Había apatía, había desapego, había desarraigo, había rebeldía, y ese fue el espacio en el cual le tocó a Malaquías presentar la palabra de Dios. Y él empieza hablando sobre el concepto que la gente tiene de Dios. Y es importante que nosotros enfoquemos, nos preguntemos, ¿verdad?, no solamente quién queremos nosotros representar de Dios a la gente o cómo queremos representar a Dios a la gente, sino quién es Dios para nosotros. Cuando Jesús le preguntaba a los discípulos, ¿verdad?, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le contestó. ¿Qué le contestó Pedro? Que era Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Y eso Jesús le dijo, pues eso no te lo dijo ni carne ni sangre, ¿verdad?, sino el Padre. Dios a nosotros nos ha revelado al Hijo y nosotros podemos hablar sobre el Hijo porque nosotros hemos conocido al Padre en el Hijo y al Hijo en el Padre y en nosotros mora el Espíritu Santo. Pues con esto vamos entonces a ir a la porción fílmica, no sin antes ver estas dos preguntas
de introducción. ¿Alguna vez has tenido un espíritu de indiferencia con respecto a algo? ¿Y cómo lidiaste con eso? Para nosotros considerarlo. Espíritu. Orando. ¿Verdad? Y con respecto a algo, ¿verdad? Porque no tiene que ser algo necesariamente espiritual. No, por eso, en general. Afrontando, ¿verdad? Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Así cantaba aquel, ¿verdad? Y hermano, eso no es un corito cristiano. No sé si usted se dio cuenta que eso no es un himno espiritual. Pero aquel que escribió eso, que ¿verdad? Realmente es una canción de despecho, lo que subrayo en esa porción es que la indiferencia es algo terrible, algo frío. Hay un poeta norteamericano, Robert Frost, que escribió un poema que se centraba pregunta, ¿verdad?, sobre dos formas de que se acabara el mundo. Y en paráfrasis decía, hay dos maneras en las cuales las personas a veces dicen que se pudiera acabar el mundo. Una de ellas es en fuego, ¿verdad? Y otros dicen que en hielo. Y él dice, pues yo entiendo que los que dicen que en fuego, pues es una forma terrible que pudiera acabar el mundo, que de hecho es lo que dice la palabra de Dios. Pero he conocido lo suficiente sobre el odio como para entender que también el frío o el hielo sería suficiente como para terminar las cosas, ¿verdad? Obviamente lo que acabo de decir no rima, ni es un poema, pero estoy dando una paráfrasis de lo que dice ahí. Y la indiferencia hacia las cosas es algo terrible. Y a veces la indiferencia respecto a las relaciones humanas. Hay personas quienes uno dice, no puedo lidiar ya con esta persona, y lo descarto. Y eso es una forma de indiferencia, y eso pues surte un efecto negativo. Hermano Héctor, ¿usted quería decir algo? De que se acabaran las cosas. De fuego, con hielo, ¿y qué es la otra? A que uno se muera. Exacto. ¿De qué manera los rituales pueden ocupar el lugar del amor sincero? Los rituales. Rituales, costumbres, liturgia. Yo sé que es como una forma de cumplir con la responsabilidad, pero no expresa el corazón sincero. O sea, es como cumplir con algo. Exacto. Hay quienes, y obviamente podemos hablar de cosas sencillas que tal vez no son tan sencillas. A veces para algunas personas el día del cumpleaños de alguien, ¿verdad? Pues te di la tarjeta de cumpleaños. No estoy diciendo que dar una tarjeta está mal, ¿verdad? Me parece que es un tremendo gesto. Pero el por qué uno lo hace es lo importante, ¿verdad? Y lo que uno escribió ahí, porque hay personas quienes vienen toman con una tarjeta y le escriben para de. ¿Verdad? Entonces, me parece que es importante, obviamente, si eso es lo que la persona escribe, pues ese es el detalle. Pero a veces pues ya cumplí con eso. Pero hay personas quienes escriben 2 o 3 palabritas, te escriben una oración, y eso es lo importante. Más allá de lo poético que está en la tarjeta, para que sepa que es de la persona. Ella dice que necesitamos los subtítulos aquí, para que se sepa de quién es la tarjeta por si tiene chavo. Hermana Úrsula. No, que yo estaba pensando que cuando hace uno las cosas de forma mecánica, la costumbre, ¿verdad?, de todos los días, a mí me pasa con las medicinas. A veces yo digo, yo me tomaría la pastilla de la presión esta mañana, porque lo hago tan automáticamente que no
como que no conecto la mente y el corazón con lo que estoy haciendo y trato de buscar el momento y eso, y no viene a mí. Me Entonces hay parece- personas que le pasa así Amén. también, que vienen a la iglesia o hacen cualquier cosa de forma rutinaria, o sea, el orar, se levanta, pues la hora de orar, de bla, 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 y 2 o 3 cositas, y se para, y ya oré y cumplí con Dios. A veces caemos en eso también, de hacer algo automáticamente, y yo no sé si es exagerando, pero habrá gente que dirá, ¿y qué día será hoy? ¿Será domingo, lunes, qué? Porque no se acuerdan ni que asistieron a la iglesia para decir, bueno, es domingo porque estuve en la iglesia, a veces ni se acuerdan si vinieron ni qué día es. No, y es exagerando, pero Sí. pasa así, Sí. pasa así. Y pues, cuando hacemos algo hay que hacerlo de corazón y con la conciencia de que se está haciendo. Amén. Aquí Amén. está la pastilla, me la voy a tomar. Me la tomé. Amén. Amén. Me parece que es un buen ejemplo, ¿verdad? Sencillo, ¿verdad? Porque aunque la costumbre de congregarse, la costumbre de leer la palabra de Dios, de orar, son buenas costumbres, pero hay que hacerlo a conciencia, hay que hacer las cosas sabiendo, ¿verdad? Y por eso de vez en cuando es bueno romper, ¿verdad? Como el martes pasado hicimos el culto de oración, hoy estamos haciendo el servicio, el estudio bíblico, rompemos con el patrón. La hermana Mari va a decir algo y después la hermana Rosana. Sí, era añadiendo lo que dice, bueno, porque es verdad, a veces hasta uno va guiando y llega a la casa y no se dio cuenta que pasó todo el camino. Eso es un problema. Eso es peligroso, sí, pero es verdad, a veces Sí. uno ya sabe, uno está en automático y va pensando por ahí y llega a la casa y yo, Sí. mira, ya llegué. Sí, Rosana. Es como dice en la palabra que el hombre que se mira en el espejo y luego se va y se olvida cómo era, Sí. ¿verdad? Que Si esa persona debe asistir a un neurólogo. Vamos a ir al vídeo. Ay, perdí. Yo aquí como que le di a lo que no era. Los profetas canónicos que hemos discutido en esta serie vivieron y predicaron durante una temporada de cambio y agitación política. Con Malaquías pasó lo contrario. Trajo el mensaje de Dios durante un periodo de tranquila espera, cuando Dios parecía haber olvidado a su pueblo en tanto ellos soportaban la pobreza y la dominación extranjera. Los judíos habían terminado de construir el templo, pero nada trascendental había ocurrido desde entonces. La presencia de Dios ciertamente no había vuelto a llenar su casa con la gloria que Ezequiel prometió. Los días de milagros parecían haber terminado. Israel se había conformado a una existencia apagada como una colonia pequeña del imperio persa. Los estudiosos del Antiguo Testamento ven este periodo como un tiempo de desilusión, decepción y deterioro. El pueblo entendió que Ageo y Zacarías habían dicho que la era mesiánica estaba cerca, pero ese día nuevo y glorioso no había llegado. Ellos sentían que Dios no había cumplido su promesa, aunque habían reconstruido el templo, restaurado los rituales y reanudado los sacrificios. Los días dorados habían terminado. Jerusalén no era más que un pueblo desértico, insignificante, sostenido principalmente por recuerdos de gloria. Ralph Waldo Emerson escribió en uno de sus ensayos: ¿qué mayor calamidad puede caer sobre una nación que perder la adoración? Superficialmente podríamos estar de acuerdo que no hay peor calamidad para una nación, pero esto puede ser incorrecto. Aún más que deshonrar a Dios, está la adoración del tipo incorrecto. La gente en días de Malaquías no había abandonado la adoración. Seguía con la forma, pero sentía que ni la adoración ni Dios mismo hacían una diferencia. Los sacerdotes dejaron su integridad, permitiendo que el escepticismo aumentara entre el pueblo. Incluso las personas más leales y religiosas eran acosadas por dudas persistentes. Esto hizo que la adoración se degenerara a una forma sin sentido.
El pueblo traía animales enfermos, cojos y ciegos para los sacrificios, y los sacerdotes los aceptaban. Se lloraban ríos de lágrimas y se recitaban largas oraciones, pero nada sucedía en las vidas espirituales de las personas. Los estudiosos convencionales del Antiguo Testamento contienden sobre si Malaquías vino después de Esdras y Nehemías. Esto significa que siguió a la predicación de Ageo y Zacarías, quienes animaron a las personas a terminar el templo. La secuencia de eventos fue así. Un grupo de israelitas regresó de Babilonia en el 538 a.C. Construyeron un altar y pusieron los cimientos para reconstruir el templo. Debido a la intimidación e interferencia de vecinos hostiles, el trabajo se detuvo. En el 520 a.C., Ageo y Zacarías salieron a escena y pidieron con éxito que el programa de construcción continuara. En el 516 se terminó y dedicó el templo. En el 458 a.C., Esdras vino como un maestro de la ley para la nueva comunidad religiosa. Sus exhortaciones incluían una fuerte condena a los matrimonios mixtos. En el 444 a.C., Nehemías guió a los judíos a construir el muro alrededor de la ciudad, corregir abusos sociales y persuadir a los judíos adinerados a dejar de oprimir a sus compatriotas. Las cosas estuvieron bien durante un breve tiempo. Sin embargo, los dos hombres murieron y una nueva generación surgió. La naturaleza humana se repite a sí misma. En poco tiempo, estos mismos abusos y pecados volvieron con fuerza. Dios envió a Malaquías para ser su última voz al pueblo. Malaquías se enfrentó a un público difícil. La indiferencia, la amargura e incluso la animosidad contra Dios habían empezado. El pueblo, los sacerdotes y otros líderes de la comunidad llegaron a despreciar las cosas que habían sido enseñados a reverenciar. El descuido espiritual y la burla frívola dominó a las personas que desatendieron sus obligaciones espirituales. La inmoralidad se extendió en tanto la esperanza desaparecía. La vida se deterioró y toda la comunidad se volvió sórdida y corrompida. Muchos hombres, como en días de Esdras y Nehemías, se divorciaron de sus esposas de juventud y se casaron con jóvenes no judías. Estas condiciones propiciaron un sentimiento de completa apatía para establecerse en la tierra. El pueblo ya no repudió con arrogancia a Dios, más bien ignoraron por completo su existencia. Al iniciar el ministerio profético de Malaquías, dos cosas comían como un cáncer el bienestar de la nación. Primero, el pueblo carecía de sensibilidad hacia el gran amor de Dios que les había mostrado. Segundo, estaban completamente inconscientes de su enorme lejanía con su voluntad, tanto en sus actividades religiosas como en su diario vivir. La situación había comenzado a desarrollarse antes que Malaquías apareciera. Luego, a pesar de su ministerio, se intensificó y con el tiempo fragmentó al pueblo tanto política como religiosamente. Las divisiones prepararon el cimiento y sembraron la semilla para los partidos que vendrían con el tiempo, como los fariseos, saduceos, celotes, esenios y los herodianos. Cada grupo tendría su propio modo de acercarse a Dios, así como un distinto enfoque político, y esto dividiría al pueblo. Esto debilitó el clima moral y espiritual, así como otras áreas de vida nacional. También ayuda a explicar por qué había una variedad de respuestas a Jesús cuando Él llegó. Malaquías se enfrentó a un pueblo que experimentaba la amargura de la esperanza postergada. Esta frustración, combinada con una actividad intelectual entusiasta y un espíritu inquisitivo, produjo un acuerdo moral. Una época de genio creativo había dado paso a un periodo de crítica especulativa. Un pseudo-intelectualismo combinado con un legalismo asfixiante
trajo una sequía a los pozos de poesía y profecía. El pensamiento griego dialéctico ahogó el fuego profético, ya que el pueblo vivía en el invierno de su descontento. Malaquías, rechazando ser silenciado por un ambiente adverso, enfrentó un gran desafío. Necesitaba soldar la moralidad y el ritual a un lazo inquebrantable. A pesar de la vida religiosa y sin amor que lo rodeaba, adoptó su misión y su objetivo. Este último profeta canónico se dejó calentar por la encendida espiritualidad de Deuteronomio. Sin embargo, al mismo tiempo reconoció la importancia de otras disciplinas relacionadas a la ley mosaica. En Malaquías encontramos por lo menos dos importantes ideas que están de acuerdo con sus predecesores en el ministerio profético. Primero, reconoció la necesidad de la obediencia, aunque algunos podrían llamarlo legalismo, como el instrumento externo de un espíritu interior correcto. Hubiera estado de acuerdo que la obediencia a la ley debe practicarse con amor. Segundo, se negó a dejar que la esperanza mesiánica muriera. Quizá hubiera estado de acuerdo con un profeta anterior que dijo: aunque la visión tardará aún por un tiempo, espéralo, porque sin duda vendrá. Malaquías fue la última voz profética registrada antes de Cristo. Vino como una retrasada tarde que trae un día a su final. También parecía un amanecer que trae la promesa de un día nuevo y más glorioso. Para cambiar la metáfora un poco, representó el beso prometido de la primavera que hace que el invierno parezca muy largo. Entre otros portavoces del Antiguo Testamento, fue el heraldo que trajo el último mensaje profético. Proclamó el esplendor que el sol de justicia con sanidad en sus alas traería a las personas empobrecidas que casi pierden toda esperanza. Los paralelos con el mundo antiguo son notables. Malaquías estaba diciendo en esencia: no pierdan la confianza en Dios, el Mesías viene. Al ver el mundo a nuestro alrededor hoy, donde la inmoralidad parece estar en aumento y la iglesia es con frecuencia dividida por temas políticos e ideológicos, es hora de recordar que Jesús viene. La promesa de su regreso fue pronunciada 2000 años atrás. El entusiasmo de muchos ha decaído. Incluso algunos que van a la iglesia regularmente pueden ser acusados de no conocer a su Dios o sus mandatos. Ahora es un excelente tiempo para aprender de Malaquías y ayudar a extender su mensaje: Jesús viene. Gloria a Dios. Me parece que el Enrique de Jesús de momento se puso un poquito poético. De momento como que empezó la primavera, que anuncia que el invierno está por venir, y después el invierno de su descontento y no sé cuántas cosas, ¿no? Ahí estaba a punto de perderme, pero la conexión que establece al final me parece que es muy acertada. El establecer, ¿verdad?, que estamos viviendo en un tiempo muy parecido a los tiempos de Malaquías, en el que la fe de muchos se ha ido enfriando, en que las personas están más pendientes a estos asuntos ritualísticos, más que la esencia real que se espera respecto a aquellos quienes quieren tener una vivencia, una relación íntima con el Señor. Pues este es el momento de recordarle a todos que el Señor está a la vuelta. El Señor regresa por su iglesia en cualquier momento. El Señor regresará. Aquí tenemos unos datos biográficos, ¿verdad?, para apoyar los que ya hemos presentado. En Malaquías 3:1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pues ya hemos hablado sobre estos detalles biográficos de Malaquías.
la hermana Rosana nos dijo, claro, que significa el nombre de este varón. Habíamos hablado con qué otros profetas era contemporáneo, o fue contemporáneo, y que este es el último libro del Antiguo Testamento. De hecho, es el último de los profetas menores. De la Biblia para los judíos, la Biblia hebrea, le llamaban el Tanakh, ¿verdad? La Torá, que eran los libros de la ley, el Nabituhim, eran los libros proféticos, y Kevituhim es la colección de escritos, libros históricos, sapienciales, etcétera. Amber. No sé si esto se ha discutido antes, pero ¿cuál es la diferencia entre los profetas mayores y los menores? Pero uno era más grande y otro es más pequeño. Pastor, ¿usted quiere contestar esa pregunta? La clasificación es porque, primero, la extensión del mensaje es una. La otra es porque su mensaje tiende a ser más universal, o sea, se puede aplicar no solamente a Israel en su tiempo, sino a todo, ¿verdad? A toda la humanidad también, depende la aplicación. Los menores, como vemos, pues su mensaje era mucho más específico, abarcaba posiblemente un tema, dos temas, En un momento particular. y era específicamente para una necesidad del pueblo de Israel en esa misma época, ¿verdad? Era su personas que pueden decir, pues Daniel lo ponen con los menores, pero lo que abarca, pues podría ser quizás clasificado con los profetas mayores, ¿verdad? Pues, sin embargo, pues los mayores, Isaías, Ezequiel, Jeremías, por ejemplo, pues yo posiblemente podría añadir Daniel. Los otros, ¿verdad? Como dice, como Ageo, Habacuc, Malaquías, se clasifican así, ¿verdad? Por su ¿cómo se dice eso? Su inherencia como tal, exacto. Amén. Pues entonces el contexto histórico, el marco temporal, pues yo salté todo lo que habíamos, pues era demasiado repetitivo la porción, pero me parecía que estos últimos 400 años, que realmente no están posterior a Malaquía. Hay un periodo que llaman el periodo intertestamentario, o sea, el periodo durante el cual no tenemos escritos. Malaquía, se entiende, fue cerca del final del siglo V antes de Cristo, cerca del año 400, y posterior a eso, pues, ya para el año 6 antes de Cristo, es que nace Cristo. Juan el Bautista, Cristo. Entonces, ese periodo anterior, como para el segundo siglo antes de Cristo, es que se redacta la Biblia hebrea traducida al griego, que es a la cual muchas veces puede que estén leyendo algo y dice la Septuaginta. Esa Septuaginta es la Biblia hebrea traducida al griego, ¿verdad? Porque este fue el periodo helenístico, el periodo de Alejandro Magno, y ya para Ptolomeo, Filadelfos, era el que estaba para ese tiempo, mandó que se hiciera una traducción del hebreo al griego de la Biblia, que es la cual le llaman la Septuaginta. Septuaginta lo que significa 70, ¿verdad? Va a aparecer el L con XX, ¿verdad? Que es el 70, y la razón para ello es porque fueron 70 traductores, 72, ¿verdad? Pero la Septuaginta. Pues vamos a Malaquías 1, y como les dije, son 14 versículos, ya los hemos leído, espero que los hayan leído. Si no los leyeron, pues mucho de lo que nosotros hemos hablado, pues se sobreentiende lo que vamos a estar discutiendo. Lo que sí es que hay unas divisiones que tenemos en la Biblia nuestra de la manera que está redactada, ¿verdad? La primera porción dice, amor de Jehová por Jacob. Y la segunda porción ahí dice, del versículo 6 en adelante, Jehová reprende a los sacerdotes, que eran los dos puntos que podemos considerar aquí. Primeramente, el amor por Jacob realmente es el amor por el pueblo. Ellos se cuestionan, ¿verdad? Él comienza hablando, yo he amado, y los confronta, pero ustedes cuestionaron mi amor por ustedes, que es lo que dice el versículo número 2. Ustedes dijeron, ¿en qué nos amaste?
¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y no a Esaú, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y conocemos esta historia en nuestros estudios a través de la palabra. Las personas a veces se creen que están en la posición de cuestionar a Jehová. A veces creemos que estamos en la posición de reclamarle. Yo particularmente, y noten que dije yo, me parece que en nuestra humanidad debemos ser lo más sinceros con Dios posible. La palabra nos muestra cómo es que Dios realmente premia a aquellos quienes se acercan a Él en toda sinceridad, porque una manera de humillarnos es reconocer nuestra falta de conocimiento y nuestra falta de fe. Versículo que una porción a la cual yo aludo muchas veces, el padre que tenía un hijo endemoniado y él va a Jesús y el Señor le dice, si puedes creer, al que cree todo lo es posible, y le dice, creo, ayúdame en mi incredulidad. Nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestras limitaciones. Pedro, luego de la resurrección de nuestro Señor, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Padre, yo te estimo. ¿Tú me amas, Pedro? Yo te tengo un cariño terrible. ¿Verdad? Tú me quieres hasta acá, hasta el cielo, hasta el infinito. Y dice, yo te quiero hasta aquí, yo sé cuáles son mis límites. Pues nosotros tenemos que reconocer nuestras limitaciones y si hay que cuestionar a Dios, pues tenemos que hablarlo con Él. Sin embargo, la actitud que asumen estas personas aquí no es la de aquel que quiera sincerarse con Dios, es aquel que le está reclamando a Dios. Y ese era un problema serio que tenía este pueblo por el cual estaban siendo confrontados por el Señor. Pues vemos nosotros en esta primera información que colocamos en esta diapositiva, cuál es la situación que permeaba entre el pueblo para ese tiempo, lo cual ya nosotros hemos hablado, ¿verdad?, en la introducción al estudio de esta noche. Un problema que había era que, aunque había quienes sirvieran en el templo, ciertamente tenía que haber algunos quienes fueran fieles, pero como ya el corazón del pueblo estaba tan y tan frío y lo que veían era unas costumbres, pues pensaban que no tenían que cumplir con estas cosas porque no eran tan importantes, ya eran secundarias para ellos, al punto de que aquellos quienes dependían del sustento que les proveería el pueblo mismo por mandato divino, ya no podían depender de ellos. Yo recuerdo un momento, alguien reclamaba, y perdón que yo traiga esto, ¿verdad? Hay quienes establecen diferencia entre pastores a tiempo completo y pastores a tiempo parcial. No es porque el pastor esté aquí, pero yo sé que eso de pastor a tiempo parcial, eso no existe. Lo que alguien quizás quiso haber dicho en algún momento es, pues, hay una persona que tiene un trabajo a tiempo completo cuyo sustento depende, y no, obviamente tampoco quiero hacer la comparación porque hay muchos pastores quienes están en algunos lugares que tal vez no tienen un trabajo secular. No es que dedican todo su tiempo al pastorado, porque el pastor dedica todo su tiempo al pastorado, pero tiene un trabajo secular. Hay quienes pudieran cuestionar, ¿verdad? Pero hubo un momento en que alguien me decía, pero yo necesito a un pastor que esté ahí todo el tiempo. Y la pregunta era, ¿realmente habrá una iglesia comprometida al punto de que pueda sustentar al pastor al 100%? Porque una cosa es que el pastor esté todo el tiempo, pero otra cosa es que la iglesia pueda estar todo el tiempo para el pastor, en todos los aspectos. Pues en este tiempo, pues ese es un tema debatible, ¿verdad? Hay distintos puntos encontrados. Para aquel tiempo había un mandato para el pueblo, había una clase sacerdotal y esa clase dependía total y exclusivamente de lo que el pueblo pudiera suministrarle. Pues estos tuvieron que irse a trabajar a la agricultura para poder sustentarse. Ya en Nehemías 13:10 pues hay una ilustración respecto a esto, y la gente iba cada día de mal en peor en lo que respecta a su vida espiritual, y lamentablemente llegó al punto de que los sacrificios que presentaban al Señor era cuestión secundaria. Había unas especificaciones respecto a aquellas cosas que habrían de ellos de sacrificar, ¿verdad? Tenían que ser animales limpios, sin defectos, machos, ¿verdad? Y esto no es una cuestión de sexismo, es que los animales machos suelen ser los animales más grandes. Por lo tanto, los mejores, los más saludables, sin defectos, eso era que se le presentaba. Las primicias, se le presentarían las primicias y lo mejor, la primicia de lo mejor
se le presentaría al Señor, eso mostraría el compromiso de aquel quien adora. El Señor sabe lo que está en nuestro corazón. El Señor sabe qué es lo que nosotros damos. ¿Verdad? Y muchas veces se establece el paralelo con los tiempos contemporáneos y las personas hacen un énfasis solamente en lo material. Lo material es importante. ¿Verdad? Esta obra no se carga por sí sola. ¿Verdad? Nosotros damos dinero, pero no es un dinero para el pastor, no es un dinero para tal o cual cosa, es un dinero para la obra. ¿Cómo se distribuye ese dinero? Pues la mayordomía, por eso es que hay un ministerio de mayordomía. Personas quienes están comprometidos para saber cómo es que cada una de las cosas que tiene la iglesia van a ser administradas. Pero fuera de lo que se entrega de manera material, que es muy importante, hay muchas otras cosas que nosotros le entregamos como sacrificio a nuestro Señor. Y también lo hemos hablado, que no se debe ver como un sacrificio, ¿verdad? Pero obviamente, si no te duele, y no creo que esa sea la mejor palabra, ¿verdad? Si no te cuesta, pues entonces realmente no es una ofrenda. Una ofrenda es algo que te cuesta. Si es tu tiempo, si son tus capacidades, si es dinero, si es algo material. Son cosas que uno las entrega porque uno sabe que se necesitan o se pueden administrar correctamente dentro de la obra. Pues este pueblo estaba siendo laxo respecto a este detalle. Entonces, habla Malaquías sobre el amor de Dios por el pueblo y ellos asumían una actitud muy suspicaz y de hecho confrontativa respecto a esto que le decía Malaquías de parte de Dios. ¿Cómo es que Dios nos ama a nosotros? Y esto es una pregunta que las personas se formulan hoy, pero en el cinismo que ha arropado la mentalidad del pueblo. Personas cuestionan todo, entonces la moda es ser irreverente, la moda es ser rebelde. Rebelde por ser rebelde, simplemente por ir en contra de la corriente, ¿verdad? Por ser porfiado. Pues esa no es la actitud de un creyente. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con cómo nosotros evaluamos a las personas, porque a veces las personas cuando asumen una actitud rebelde, realmente es un grito de auxilio que muchas veces nosotros no logramos interpretar, ¿verdad? Como quien tiene hijos. A veces el hijo se pone rebelde y necesita corrección, pero aparte de eso también necesita amor, necesita que le escuchen, necesita que uno pueda interpretar, leer entre líneas de por qué está esa rebeldía. Pues este es un pueblo que está rebelde, pero no necesariamente todos ellos estaban en la misma condición. Había muchos, la mayoría de ellos, que estaban simplemente faltos de dirección, porque el ejemplo que se les estaba dando era uno incorrecto. Pues, ¿cómo Dios respondió a eso? Sustentando, subrayando el amor que sentía por todos ellos, ¿verdad? Hoy día hay una situación muy similar que estamos nosotros viviendo, como decíamos nosotros en la introducción, y dice Pablo en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué le diríamos a alguien que dice que Dios no ama a la humanidad? Pues Pablo dice, Dios nos amó a ese grado. Su Hijo unigénito lo entregó para morir por nosotros quienes no lo merecíamos. A ese punto llega el amor de Dios. ¿Cuántos de nosotros entregaríamos lo que fuera por alguien que sabemos que no va a agradecerlo? ¿Verdad? Y no estamos hablando de dar tu vida por alguien. Estamos diciendo, si tú te queda un plato de arroz pelado, plato de arroz pelado, es más, un plato de pegado. ¿Está el pegado? Pingo. ¿Te gusta el pegado? A mí me gusta el pegado. Pero y usted dice, yo le voy a demostrar a mi esposa que yo la amo tanto, que le voy a dar ese último poquito de café que queda en la taza. Que tú dices, yo le tengo muchas ganas, pero yo la amo tanto que para que se la tome. Ese poquito de pegado que queda en el plato, si tú sabes que hay alguien, tú dices, bendito fulano de tal, está aquí,
le voy a dar este platito de pegado, es lo que queda, la olla, pero yo estoy loco por comérmelo. Mira que me babeo nada más pensando en el pegado que está ahí, que me lo voy a comer. Pero si tú sabes que fulano, tú se lo entregas y según se lo entregas lo va a tirar al zafacón, pues no se lo doy nada. Pues ese ejemplo tan sencillo que yo les di demuestra de una manera bien liviana lo que Dios sabía iban a hacer con la sangre de su único hijo. Sabía que su hijo iba a pasar las terribles, ¿verdad? La pasión de Cristo era eso, su pasión fue lo que él tuvo que pasar por nosotros. Que lo maltrataran, que lo escupieran, que lo trataran como si fuera lo más vil, lo hicieran que se arrastrara, que cargara la cruz, que sufriera de la manera que nosotros ni siquiera pudiéramos siquiera imaginarnos cómo sufrió nuestro Señor, quien no tuvo pecado. El Señor sabía que él iba a pasar por eso y que la gente no iba a aceptar la sangre de su hijo, y con todo eso él permitió que su hijo atravesara lo que atravesó. Pues ese es el amor de Dios, y eso es lo que dice Pablo en Romanos 5:8. Ese es el amor de Dios por nosotros. Ámbar. ¿Perdón? A este tema que vamos ahora de los sacerdotes, es algo que, aunque eso es un mensaje que es para Israel y todo, nos deja aprender a nosotros que Dios sabía que los sacerdotes estaban mal y los acusó, pero eso no libró al pueblo de su mistake, de su error, de su falta, ¿verdad? Igual somos nosotros, y las personas que a veces dicen, mira, que yo no voy a la iglesia porque ahí hay un chorro de hipócritas y la gente está dando mal testimonio y qué sé yo qué. Bueno, cuando el Señor vaya a darle cuenta, ellos vayan a darle cuenta al Señor, no va a importar cuántos cristianos estaban dando mal testimonio. Y aquí en este pueblo, el Señor, cuando el pueblo le tuvo que dar cuenta al Señor, no importaba que él también haya acusado a los sacerdotes, ellos eran culpables. Eso es así. Esta segunda sección que acaba de Ámbar darnos la introducción, ¿verdad? Del versículo 6 en adelante, que tiene la pericopa, Jehová reprende a los sacerdotes. Cuando usted escucha la palabra sacerdote, fuera de pensar en una persona con una sotana, porque nosotros a veces pensamos sacerdote y pensamos en alguien de la Iglesia Católica. Pero la clase sacerdotal, si pensáramos hoy día, ¿verdad?, de aquellos quienes están en posiciones paralelas a ellos, ¿qué nos viene a la mente? ¿Qué debería hacer esta persona? ¿Verdad? Todos los creyentes deberían tener eso, pero es una persona, ¿verdad?, que en especial debería ser alguien digno de emular. Una comunión bien especial, dice Ámbar. Cuando no eran los sacerdotes los que entraban al lugar santísimo, ¿verdad? Sí, el sumo sacerdote una vez al año. Pues ellos tenían que tener una comunión tan grande con el Señor que ellos no fueran a fallecer cuando ellos entraran ahí. Eso es así, eso es así. Pues hoy día también, Gloria, ¿tú ibas a decir algo? No, me parecía que de momento ibas a decir, como que te estaba preparando para decir algo. Pues la clase sacerdotal se esperaba mucho, se espera mucho de todos nosotros, pero aquel que procura obispado, la cosa buena, procura. Nos dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los obispos hay unos requisitos para ser obispo. Pues los sacerdotes igual. Y estos no estaban cumpliendo, estaban dando un mal ejemplo. Entonces las personas veían esto, y si ven eso en el líder, pues que uno puede esperar de los que están siguiendo. Obviamente no tiene que ser así, ¿verdad? Lo que se esperaría es que si una persona es fiel, si hay un líder que no es fiel, esa persona reprenda incluso al líder en amor, ¿verdad? Y que el líder se alinee. Hoy día sucede mucho que las personas pues van a un sitio y saltan de sitio en sitio por distintas razones. A veces es la razón incorrecta, ¿verdad? Porque la iglesia a veces no se acomoda a ellos. Y pues ha sucedido eso. No vamos a entrar en muchos ejemplos, pero eso es lamentable. Pues las personas estaban viviendo más el ritual que la vida real que Dios esperaba de parte de ellos. Entonces, el Señor en el versículo 10 dice cuál puede ser una de las consecuencias de su mal proceder, que era que las puertas siempre se le cerraron, las puertas del templo.
Y había una expectativa que Dios tenía de parte de su pueblo, y era que ellos le representaran ante el mundo, y de esa manera Él pudiera llevarse la gloria. Y el pueblo estaba cumpliendo con lo contrario, no con lo que Dios esperaba de ellos. Y su falta de fe y su falta de entrega, su falta de obediencia se veía en las cosas más esenciales, ¿verdad? Está haciendo sus ofrendas, sus sacrificios para el Señor. Dios les indicó que era lo que estaba incorrecto. Sin embargo, ellos continuaban en sus malas andanzas. Y por eso Malaquías pues les subraya cuál sería el derrotero de sus acciones. Nosotros también podemos evaluar la adoración por cómo satisface nuestras expectativas y deseos, y no por cómo glorifica a Dios. Esto es una advertencia. Nosotros no estamos exentos de caer en esa trampa. Puede que nosotros, ejemplos aquí se han dado, ¿verdad? No sé si tú diste un ejemplo en una ocasión que había alguien en un lugar y dijo, ay, no, al revés. Alguien le dijo, ay, pastor, esas alabanzas como que no me gustaron, no me llenaron. ¿Y qué fue lo que le dijo el pastor? Así puede ser, ¿verdad? Hay personas que a veces van y dicen, ay, como que hoy el culto, como que no me movió. No sentí el mover del espíritu. Pues será que tú tienes un espíritu pasmado, porque el espíritu se está moviendo todo el tiempo, ¿verdad? A veces es el espíritu de uno el que está pasmado. Pues ese es el problema. El problema es que las personas están yendo para los sitios para qué es lo que ellos pueden recibir. Nada malo con uno tener una expectativa de recibir bendición. Uno viene a la casa del Señor con la expectativa de tener un encuentro con el Señor, pero para ello tenemos que ser sensibles al llamado de Dios. No siempre va a ser que se nos paren los pelos, ¿verdad? Hay veces que sí, y hay veces que lloramos, y hay veces que nos reímos, y hay veces que, gloria a Dios. Pero en todo momento tenemos la oportunidad, mira, a Karina sintió, tenemos la oportunidad de ser bendecidos. No somos bendecidos cuando nosotros estamos definiendo la bendición de una manera en específico. Y lamentablemente eso se da mucho en estos tiempos, y se ha dado mucho a través de todos los tiempos. Pues no caigamos en esa trampa, ¿verdad? ¿Qué es la verdadera bendición? Estar consciente de que Dios se lleva la gloria. Cuando alabamos a Dios, es para Él. Cuando pedimos a Dios, es para nosotros, pero es para Él primero. Porque el Señor quiere que nosotros pidamos conforme a lo que Él espera de nosotros. Que cualquier petición que nosotros tengamos delante del Señor, la hagamos primeramente pensando en que le va a glorificar a Él. Si la petición que vamos a hacer de nada glorifica a Dios, pues mejor no la presentemos. Porque ulteriormente lo que Dios demanda de nosotros es que nuestra vida le glorifique. Pues esto es una advertencia, ¿verdad? Eso es algo que está puesto ahí a modo de advertencia para que nosotros no caigamos en esa misma trampa. Perdón. Tratamos de encajar a Dios en nuestros horarios en lugar de entregarle nuestras vidas. Y si somos sinceros, yo creo que todos en algún momento hemos fallado en eso, en algún momento. Cada día tenemos que ver, ¿no? Porque nosotros somos bien espectaculares a veces mientras más facilidad tenemos de palabra, más facilidad tenemos de caer en la trampa de nosotros engañarnos nosotros mismos respecto a la justificación que pudiéramos presentar para aquellas cosas que estamos haciendo mal. Fíjate como yo lo acabo de decir. Qué bonito sonó eso. Lo que estoy diciendo es que metemos la pata todo el tiempo, ¿verdad? Porque nos creemos la gran cosa. Amén. Se llaman excusas, dice Ámbar. Amén. Comentarios, preguntas, dudas. Pues mira, pues yo sí tengo unas preguntas. ¿Qué evidencia existe de que Dios ama a la humanidad? Amén. La hermana Úrsula ahorita estaba presentando una serie de ejemplos, ¿verdad? De tantas cosas en nuestras vidas que demuestran que Dios está ahí para nosotros. Él provee para todo el mundo. La gente ni siquiera se da cuenta, porque el sol sale para todos.
cuando llueve. Y el problema es que nosotros nunca estamos conformes, hermano. Ay, no llueve. Qué chavienda la sequía. Y se vacían los embalses. Ay, pero qué chavienda, que mucho llueve. No para de llover, no va a parar de llover y llueve. Ay, pero ahora que si lloviera un poquito para que no hiciera tanto calor. Que el Señor no ha decidido ya terminar con el mundo, que nos ha dado más oportunidades para que podamos ser salvos. Exacto. Amén. Nos creó. Amén. ¿Alguien más? Ajá, y yo también pienso que Jesús obedeció al Padre para venir a la tierra por los pecadores, a buscar los pecadores, ¿verdad? Que se arrepintieran y vinieran a Él. Y no sucedió nada, no le creyeron, fue a la cruz, pidió al Padre que si era su voluntad pasara esa copa de Él. El Padre no la pasó y Él lo aceptó, todo. O sea, fue bien que se mantuvo en silencio todo el tiempo sin protestar en nada. Y al final en la cruz pide todavía piedad al Padre, dice, Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. O sea que aún en la cruz y haber venido a la tierra y hecho todo, pues qué gran amor, que no a lo último en la cruz no maldijo a todo el mundo, sino que bendijo a las personas con la oportunidad de que Amén. la oración llegara al Padre y el Padre perdonara. Amén. Así es Dios, ¿verdad? Su amor, su misericordia, todo esto sobrepasa todo entendimiento. Nuestra mente no nos da para poder entender a Dios, para poder entender el gran amor, su gran misericordia, su compasión, su bondad. No hay forma, o sea, nosotros utilizamos palabras, pero nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos tratando de... ¿Qué comunican tus ofrendas a Dios? Y esto es algo que usted lo puede contestar ahora si quiere, ¿verdad? Pero y hay varias maneras de entender esta pregunta. Una de ellas, de manera general, pudiéramos decir, ¿qué dice la ofrenda de alguien para Dios respecto a su relación con Él? ¿Verdad? Y primero, que si usted le toma en cuenta, es que usted le obedece, usted le ama. Karina. Amén. Ahora, si usted es generoso con el Señor, y muchas veces, este es un tema, ¿verdad?, que a veces nos incomoda un poquito hablarlo, porque a veces las personas piensan en ofrenda. Ofrenda sí tiene que ver con dinero, pero no solamente. ¿No? Porque una iglesia ahora mismo, aquí hay electricidad, agua, renta, todas esas cosas se pagan con dinero. Y obviamente el dinero que los hermanos de la congregación dan en su ofrenda, en su diezmo, pues se utiliza hacia eso, para eso. Pero aparte de eso hay otras ofrendas. ¿Qué otras cosas se pueden ofrendar al Señor? El tiempo. Y fíjese, todo lo que nosotros damos, nada de lo que nosotros le damos al Señor nos pertenece realmente, porque todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. O sea que le estamos devolviendo algo, una migaja de lo que Él ya nos da a nosotros. Ámbar. Exacto. Amén. Exacto. Hermana Rosana. Que todo lo que uno le da al Señor, y mucho el dinero que uno le da al Señor, ¿verdad? Que Él no lo necesita, o sea, habla mucho de la confianza que uno tiene en el Señor, de la dependencia que uno tiene de Él, porque a veces uno dice uno tiene poco, pero no importa, el dar monetariamente está directamente atado a la confianza que uno tiene en el Señor. Exacto. Ese es un tema bien delicado porque en muchos lugares se ha utilizado este tema para poder crear un sentido de culpabilidad en las personas al punto de que llega a ser asqueante, ¿verdad? De la manera que cuando se habla del dracma de la viuda, el dracma, ¿verdad? Las dos monedas las blancas de la viuda. Y el Señor estaba mirando eso y muchas personas lo utilizan, dicen, ve, el Señor quiere que usted entregue todo lo que usted tiene. No mire lo que tiene en la nevera. No. La manera que realmente muchas personas han interpretado ese pasaje es que era asqueante para Jesús ver cómo era que le imponían una carga a esa señora que ella sentía que tenía que dar lo último para poder ser considerada
¿verdad? Como fiel. Dios quiere que usted sea buen mayordomo de lo que usted tiene. En la iglesia a usted no se le pide que usted se quede sin comer para poder traer a la iglesia. Obviamente, todos tenemos que contribuir en nuestra responsabilidad comunal, ¿verdad? Pues esto es algo bien importante. Vamos a mirar al segundo capítulo, hermana Úrsula. El Corbán. Sí, fue eso mismo. Era la excusa que presentaba él era que no, que su dinero estaba comprometido, y el Corbán es el dinero que tú tienes comprometido, una ofrenda que tú tienes comprometida con el Señor, que no se puede utilizar para ninguna otra cosa, y que por eso era que él no honraba a sus padres de la manera que debía. Pues hay unas responsabilidades que el Señor nos da, ¿verdad? Y eso me parece que es bien importante. Cómo nosotros administramos lo que tenemos tiene que ver con las responsabilidades que Dios nos ha permitido tener, que también son una bendición y que le glorifican a Él. En el segundo capítulo vemos nosotros que también hay varias subdivisiones. Reprensión de la infidelidad de Israel. Y aquí vemos nosotros que hay otra confrontación, ¿verdad? Y el énfasis de esta porción son los versículos del 10 al 17. Y una comparación que se presenta aquí es con cómo es que las personas viven pensando que sus acciones no van a tener consecuencias adversas. Sus acciones negativas no van a tener consecuencias adversas. Y esto es la palabra esa de domingo, ¿verdad? Viven con impunidad. Dios tiene una ley. ¿Cuáles son algunas leyes que ustedes recuerdan, ¿verdad? De cuando antes se nos enseñaban los 10 mandamientos. Amén. No matarás. No robarás. No tomes el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Exacto. Y todas esas cosas. Ahora, el Señor no las puso más fácil. El Señor dijo, aquí hay 2 leyes. En estas 2 se resumen toda la ley y los profetas. ¿Cuáles son esas 2 leyes? Ya está. Esas 2. Si usted piensa en esas 2 cosas y cumple con esas 2 cosas, todo lo demás va a caer en su sitio. Sin embargo, el no cumplir con ello tiene una consecuencia. El Señor se lo dijo al pueblo a través de Malaquías. Le dijo, ustedes no pueden seguir viviendo impunemente. Cuando tú no cumples con la ley divina, cuando no eres obediente, hay una consecuencia. Sin embargo, ellos no habían aprendido. ¿Y de qué muchas veces se aprenden las cosas? A la mala. Raspándose las rodillas y pues teniendo que untarse, le tiran alcohol ahí directo, que la sangre así, que la carne brinque, como dice el pastor. Un momento, te raspaste, pero está bien, ven acá, que te vamos a untar. Tiran un pote de alcohol ahí directo. Ámbar. En este capítulo, antes de esos versículos, que me quedé bien impactada, porque estaba hablando ahorita de cuando tío Tito estaba predicando, que a veces se le notaba un chispito del coraje, como a todos nosotros somos de esto. Pero aquí el Señor le dice al pueblo que iba a tomar y os echaré al rostro el estiércol de los animales sacrificados. Exacto. Decía, sí, de esos animalitos cojos y pues que tú estás sacrificando, el estiércol de ellos, voy a tirártelo en la cara. Es literalmente lo que le estaba diciendo. Sí. Y eso suena feo, que las personas pudieran ofenderse cuando escuchan algo así. Pero la realidad es que
esa es la actitud que asumen respecto a Dios cuando no le entregan lo que Él merece. Y es lo que deberíamos nosotros traducir a nuestra vida. Cuando yo no le entrego a Dios lo que Él merece, que es todo lo mejor de mí, yo le estoy lanzando estiércol en el rostro a Dios. Y ahí suena más feo. Esa es la perspectiva, ¿verdad?, que nosotros debemos asumir respecto a la palabra. Me parece que si nosotros no leemos la palabra y vemos cómo es que esta aplica a nuestra vida en la actualidad, pues entonces estamos perdiendo la bendición más grande, ¿verdad?, de ser corregidos, de ser amoldados, de ser enderezados, de ser instruidos realmente. Para eso es que nosotros leemos la palabra, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Pablo. Pues es lo que nosotros vemos nosotros aquí. El problema de este pueblo, como vemos nosotros en el comentario, no es que ellos no conocían la palabra, es que simplemente la habían trivializado, ¿verdad? Era para ellos realmente simplemente una costumbre, una liturgia, era un ritual, una costumbre, una buena costumbre. Sin embargo, una buena costumbre sin sustancia no deja de ser más que un ademán, ¿verdad?, una hipocresía. Y ese es el problema y la trampa más grande en la cual nosotros pudiéramos caer. ¿Corremos nosotros esa trampa? Seguro que sí, ¿verdad? Porque si para nosotros podemos nosotros decidir que vamos a reunirnos en este lugar 4 veces en semana, 5 veces en semana, pero si lo hacemos porque yo quiero quedar bien con el pastor, nada malo en apoyar al pastor, pero es que la obra no es del pastor, la obra es nuestra, ¿verdad? Que usted respete al líder de la iglesia y usted quiera honrarlo porque él se faja, pues mire, eso está muy bien, muy bonito, pero tiene que haber algo aparte de eso, que le dé la gloria a Dios más allá de la hermandad y la comunión que pudiera haber entre nosotros. No sé si me estoy explicando en ese detalle. Pues este pueblo estaba más por la vistosidad que por cualquier otra cosa, ¿verdad? Dios hizo un pacto con unos en particular y ellos no estaban cumpliendo con lo que Dios había demandado de ellos. Y los sacerdotes iban de espaldas, haciendo como bien se les antojaba y de esa manera haciendo que las personas fallaran. Las posiciones de liderazgo son tan y tan importantes. Y a veces nosotros pensamos líderes, pues en esta iglesia usted dice líderes y usted piensa en unas personas en particular. El pastor, maestros de la Biblia, etcétera. Sin embargo, todos nosotros en algún momento tenemos algún rol de liderato en nuestros hogares, en nuestra vecindario. Cuando estamos solos en el mercado, que no hay ningún otro hermano de la iglesia, ahí usted es líder para todos los que están allá, aunque ellos no se den cuenta, porque usted representa a Cristo. Hay un estudiante que fue a verme en estos días para consultar unas notas, y yo le dije: tú eres cristiana, ¿verdad? Y ella hizo: ¿cómo usted lo sabe? Yo dije: porque se nota. Y yo le dije: te lo digo porque eso debe ser bendición para ti. Nunca dejes que no se note. Y ella decía: muchas gracias, profesor. Y yo dije: no, gracias a ti, porque debería haber más jóvenes así. Y me parece que eso es bien importante, ¿verdad? Yo pude notarlo en esa joven y uno se da cuenta de las personas, ¿verdad? Nosotros debemos todo el tiempo estar pendientes a que donde estamos, la gente debe darse cuenta, aunque ellos no sepan explicarlo, ¿verdad? Pero el Espíritu que se manifieste a través de nosotros y pueda tocar las vidas de las personas que nos rodean. Bien, vamos a ir acelerando porque yo sé que hemos consumido más tiempo del que yo pensaba. Pues esto debe ser, ¿verdad? Las personas estaban violando el pacto de Dios al casarse con mujeres extranjeras, y esa era una falta sobre la cual Malaquías le estaba advirtiendo. Estaban muy mal y ellos se divorciaban para casarse con otras mujeres. Malaquías no especifica por qué, pero ellos se sentían atraídos hacia eso que era distinto a lo que el Señor les mandaba que ellos hicieran. Y esa seducción es una que tiene que ver con lo físico, pero también hay otros elementos que son foráneos
a nuestra espiritualidad, hacia los cuales muchas veces pudiéramos también vernos o sentirnos atraídos. El mundo nos seduce. Cuando pecamos es por nuestra propia concupiscencia, dice la palabra del Señor. Pues cuando somos atraídos y seducidos por el pecado, no debemos sucumbir. Y aquí Malaquías le está hablando precisamente sobre el asunto del matrimonio, pero esto también se traduce o se extiende a todos los aspectos de la vida. No solamente creer, sino también defender la verdad inmutable de Dios. Y es necesario comprometernos a todos los días nosotros cumplir con lo que el Señor nos manda. ¿Explica por qué es falsa la expresión lo que hago es asunto mío? Amén, lo que dice Ámbar. Hermano Héctor, usted estaba diciendo algo, puso una cara de momento ahí como... Cualquiera puede ser libre de expresarse de esta forma, pero eso nos provoca entonces en un lugar lejos de Dios, porque él está asumiendo que es una forma egoísta. Eso es así. Exacto. Yo escuchaba a alguien el otro día, un comentarista, un analista de esto, que dijo algo que me tenía mucho sentido. Decía, no hay tal cosa como la independencia. Y yo decía, eso es cierto. Quizás la soberanía es una cosa y la independencia es otra. Pero la independencia, ya no vivimos en un mundo donde nunca ha habido forma de ser independiente, y mucho menos si usted cree en Dios. No hay forma. Y lo que está diciendo el hermano tiene mucho sentido y es paralelo con esa idea, ¿verdad? ¿Cómo se refleja tu compromiso hacia Dios en tus relaciones con los demás? Y ahora hemos hablado un poquito sobre esto, ¿verdad? El amor, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes decir que tú amas a Dios si no amas a tu prójimo? Una de las dos estás mintiendo. Exacto. Amén. Pues mira, Malaquías 3. El pago de los diezmos, ya hemos hablado un poquito sobre eso. Diferencia entre el justo y el malo. Y la sección anterior, ¿verdad?, termina en el versículo 17 del capítulo 2. El día del juicio se acerca. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Y en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en que los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Las personas siempre tienen una excusa para poder hacer lo que se les viene en gana, lo que se les antoja. Una de las predicaciones recientes, la gente hace lo que le da la gana. Pues, y es la realidad. Las personas van a obrar según su ego. Pues el Señor, esta última porción, aunque también es una confrontación, pero también termina en una nota positiva, ¿verdad? Porque les habla sobre cómo han fallado respecto a aquello que deben ellos entregarle al Señor. No obstante, hace un anuncio de un mensajero que vendría a traerla, vendría a hablarle a las personas sobre aquel que vendría a purificar al mundo. Y de ahí el título del estudio de esta noche, Malaquías, el profeta purificador. Porque aquí se anuncia, ¿verdad?, aquel que vendría a traer el mensaje, que llegamos a la conclusión de que es Juan el Bautista, pero aparte de eso, también se anuncia aquel que vendría a purificar, aquel que vendría a limpiar, aquel que vendría a llevarlos a una alabanza real, genuina, íntegra, que ese es nuestro Señor Jesucristo. El Mesías vendría por el pueblo, ¿verdad? El segundo mensajero está descrito como el Señor, el ángel del pacto, y ese es el primer versículo que aparece en ese capítulo, y ese es que voy a leer. He aquí, yo envío el mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, Juan el Bautista, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, Jesucristo, el Mesías, el Cristo. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto se refería a Jesús, que vino a establecer el nuevo pacto a través de su sangre. En Mateo 26, 28 está la referencia. Y su venida sería como fuego purificador. Los próximos dos versículos
subraya y sustenta Malaquías. Después del proceso purificador del Señor, los sacerdotes y el pueblo serían entonces capaces de presentar ofrendas agradables al Señor porque estarían limpios de sus pecados. Pues, en resumen, esta última sección subraya cuál sería la verdadera bendición, ¿verdad? De realmente reconocer que no se está haciendo lo correcto delante de Dios y poder llegar al arrepentimiento necesario para poder tener una intimidad según Dios espera de su pueblo. Esto al día de hoy en el día de hoy tiene su paralelo. Hay bendición no en hacer lo que está incorrecto, sino en poder reconocer que lo que se hace está incorrecto y llegar al arrepentimiento que pudiera surtir en una bendición, ¿verdad? Que acarree, tal vez esa no es la palabra, de la cual se devenga un perdón, ¿verdad? Y una relación correcta para con Dios. Amén. La adoración genuina era uno de los temas del mensaje de Malaquías y aquí explicaba que los diezmos y las ofrendas son un aspecto de la adoración genuina. Le damos por amor, no porque creemos que podríamos recibir nada a cambio. Tiene que ser genuino, tiene que ser porque nosotros realmente amamos al Señor, a quien nosotros ofrendamos o sacrificamos algo. ¿Qué hay en cuanto a ti? ¿Adoras con una actitud de ¿qué gano yo? ¿O simplemente adoras o tu adoración refleja un corazón que en verdad ama al Señor? Esto es algo para meditar, ¿verdad? Y la contestación esperemos sea sí a la segunda y no a la primera. La última pregunta. ¿Qué aspectos de la vida contemporánea obstaculizan tener una correcta relación con Dios? ¿Verdad? La vida ajetreada que muchas veces las personas llevamos. Exacto. El pastor dijo ahorita las prioridades. Porque aunque vamos bien rápido, sí, las distracciones. La misma tecnología, eso es parte de nuestro tiempo, que antes no era eso así como es ahora. Eso distrae. Y rellenamos los espacios que pudiéramos estarlos dedicando al Señor con esa dichosa tecnología. Con esa... que supuestamente es para que uno pueda tener más tiempo y como que uno tiene menos. Exacto. ¿Verdad que se supone que Es cierto. los avances, los microondas, todo eso y como que Es cierto. uno entonces lo usa en otras cosas que no. Amén. Me parece que es una buena observación. ¿Alguien más? ¿No? Karina, ¿te iba a decir algo? ¿No? Sí, lo que dijiste. Sí, pero que tú sabes, los textos del mundo pueden totalizar a uno porque uno se puede ir dejando llevar por toda esta LGTB, Sí, ¿no? cosas que han salido, Toda la filosofía. y esto que puede confundir a uno Y a veces la gente llega a pensar que realmente sabe algo, ¿verdad? Yo no quiero ser demasiado académico en este sentido, pero hay un filósofo griego que las personas muchas veces citan mucho y realmente no se sabe si lo dijo él o no lo dijo él. La gente cita a Sócrates como que dijo, solo sé, que no sé nada. Pero esa es la realidad, ¿verdad? No lo dijo solamente Sócrates. En la palabra dice, queriendo hacerse sabios se hicieron necios. Si uno, pues, eso está dicho, pero de otra forma, ¿verdad? Cuando la gente piensa que realmente sabe algo, es cuando realmente se tienen que dar cuenta que no saben nada. Y hay tanto que saber, sobre todo cuando en el respecto de conocer a Dios. Dios está demasiado por encima de lo que nuestra mente pudiera aceptar. Si nosotros quisiéramos realmente entender a Dios en toda su cabalidad, pues no pudiéramos ser humanos. Yo creo que no hay realmente un obstáculo genuino para que la relación con Dios sea pobre. Basta con uno creer y dejar a un lado las cosas que son importantes, como el telefonito, la bobería. Debería ser así, ¿verdad? Debería ser así. No es así porque no hay
Porque usted lo que está diciendo es que hoy día la gente está como que cría con leche pedía. Que la gente son flojas hoy día, ¿verdad? Y yo tengo que aceptar lo que usted está diciendo, ¿verdad? Respetando las canas que le acompañan. Eso es cierto, ¿verdad? Muchas veces simplemente ponemos mucha excusa. Ay, se me metió en el medio aquel carro que choqué. Pues así mismo, cuando fallamos contra el Señor, nunca es nuestra culpa, la culpa es huérfana. Pues estoy de acuerdo con lo que dice mi hermano. ¿Por qué vale la pena servir a Dios? Aquí no nos daría el resto de la noche para nosotros poder decir. Tal vez algo central, ¿por qué vale la pena? Y la realidad es que la pregunta no está formulada bien, ¿verdad? Porque no es una pena, porque una pena realmente es una carga. O dice, una pena de muerte. Lo pones como si fuera una alternativa. Había un corito que es un disparate que dice, si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Pero ¿qué disparate es ese? Así lo cantaban en la iglesia. Así lo cantaban. Si tú pruebas todo y todo te falla, si pruebas todo y todo te falla. Entonces, como quien dice, no te funciona nada, pues... Como última alternativa. Entonces, como que esta preguntita también. Sí. Un poquito, como que... Pero vamos a mirarlo por el lado amable. Pues, no vamos a terminar en una nota negativa, hermano. La pregunta quizá lo que quiere decir es, ¿qué bendición? ¿Cuál es una de las bendiciones más grandes que devengamos de servir al Señor? ¿Por qué deberíamos hacer énfasis en el servicio a Dios? Ámbar levantó la mano. Que yo leí algo recientemente que creo que compartí, no sé si fue en un culto de oración o qué fue, que me cambió la perspectiva completamente, y está en Isaías, que dice que después, a lo último, cuando el Señor venga, después del sacrificio que él hizo, él iba a quedar satisfecho. Y nada más con el pensamiento de que yo con mi vida puedo adorar a Jesús y que el Señor se deleita en mí, como aprendimos en las damas, y él va a quedar satisfecho, yo creo que eso es suficiente para mí. Amén, amén. Es importante, ¿no? La vida es linda con Cristo. Amén, amén. Es linda, aún en este mundo que estamos, pero con Cristo es mucho mejor. Amén. Y debemos hacer énfasis en eso, muchas veces al día, ¿verdad? Porque a veces hablamos y a veces yo parezco que corrijo, pero es que la realidad es que tenemos que ser bien realistas respecto a lo que decimos y lo que entendemos de la palabra y lo que vivimos. Porque en estos tiempos, yo les he dicho, ¿verdad? Nosotros hemos pasado por muchas pruebas y estoy seguro que todos aquí han pasado por pruebas. Pero en los tiempos recientes yo me he sentido como que... Pero en medio de eso, cuando recuerdo, ¿verdad? Que yo le sirvo a Dios, no a un Dios, le sirvo a Dios Todopoderoso, que me ama y ha hecho todo para bendecirme. Pues entonces, en medio de esas circunstancias, me he encontrado sonriendo. ¿Verdad? Que me chocaron y estaba ahí el carro de momento. Y yo iba de camino para allá y el carro quedó mirando para allá y no se movía. Y yo decía, le tuve que meter una pata a la puerta para salir y salí. De momento yo miré hacia el cielo literalmente y me sonreí. ¿Por qué? Pues porque era él y yo sabía que yo estaba ahí. Pudo haber sido que me pasara un camión por encima, ¿verdad? Y no quiero ser trágico en cuanto a esto, ¿verdad? Pero tantas cosas pudieron haber sucedido. El carro está ahí todavía, estoy a pie, no estoy a pie, porque yo decía, pues, sí, casi hay un montón de carros ahí, es un jungle, ¿verdad? Pero hay un montón de carros ahí. Y obviamente, siendo jocoso, ¿verdad? Porque el Señor nos da. Yo veía Manuel Román, el hermano de una persona que se congregaba aquí antes, lo tengo en Facebook, y colocó una imagen, y era un fotunguito, como decimos en Puerto Rico, carro esto, cascalado, y tenía escrito en el cristal de atrás, decía, más triste es ir a pie. Y nuestra vida debe ser así, hermano. Siempre ser agradecidos al Señor. En Puerto Rico, ¿verdad? Es una expresión que no es muy bonita, ¿verdad? Pero lo que significa, dice, bailando con la más fea, pero bailando. Pues, lo que quiere decir eso es que la persona es bendecido porque está mirando lo que es correcto. No es que usted se vaya a bailar, no es lo que estoy diciendo. ¿Quién está levantando la mano por acá? La semana que viene vamos a comenzar otro volumen.
El cumplimiento de la profecía, Jesús. Está considerando Mateo 1 y 2, primeros 2 capítulos es su asignación para la semana que viene. Estamos en el estudio número 1, volumen 5, Jesús, serie unido con los héroes. Pastor va a tener ese estudio, ¿verdad? Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me extendí un poquito, pero yo creo que cubrimos los puntos sobresalientes, más importantes.